se va a mantener el nivel con el cual se licenció. Por eso lo que dice la ley claramente es licenciamiento permanente en caso mantenga las condiciones de calidad que se van a supervisar y fiscalizar. Vamos inmediatamente a dar la bienvenida al abogado José Mori, quien es Jorge Mori, es exdirector de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación Minedu, y además también actualmente es director ejecutivo del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior. Jorge Mori, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Luis, gracias por la oportunidad. Claro, Jorge, vamos a empezar por el tema coyuntural. Después de 32 años, Estefano Pesqueira, vederista del programa París 2024, logra una medalla para el Perú. Las universidades están un tanto distantes de las disciplinas deportivas, no es como en otros países, les otorgan becas y promueven diversas disciplinas. Acá solamente el fútbol, ¿no? Bueno, en realidad, por ley, siempre las universidades otorgan plazas para deportistas calificados, ¿no? Claro. Creo hay muchos deportistas calificados que están en universidades públicas y privadas. Y de diversas disciplinas. Yo que estudié en San Marcos habían, digamos, deportistas de atletismo, de vóley, en fin, que venían justamente con estas cuotas o estas vacantes especiales para deportistas destacados. Pero lo que sí es cierto es que, claro, una universidad te puede dar una vacante, puedes estudiar una carrera, pero para lograr un nivel, digamos, olímpico, sí necesitas pues un respaldo del Estado a un nivel que esperemos. Pero las que se pueda universidades dar, ¿no? no podrían financiar también entrenamientos para estos deportistas. Como te repito, hay universidades, yo conozco el ejemplo de algunas públicas y privadas que sí apoyan el deporte, pero me imagino, digamos, que a nivel olímpico ya necesitas, no sé si es que hay alguna experiencia de alguna universidad que apoye directamente a un deportista que llegue hacia el tema olímpico, ¿no? Porque obviamente esa es otra liga, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que hay muchas universidades que en general apoyan el deporte y que la ley de vacantes para deportistas destacados existe y se aplica, ¿no? Claro. Bueno, Jorge Mori, salieron ganadas las universidades privadas, sobre todo porque aparentemente van a tener el licenciamiento de por vida. Bueno, en realidad esto es algo que las universidades públicas y privadas han manifestado su preocupación, ¿no? ¿Y por qué? Porque entendamos algo, el licenciamiento son condiciones básicas de funcionamiento. Cuando se propone el 2014 la ley universitaria y se crea la SUNEDU y se establece el licenciamiento, se señaló que el sistema debía pasar por unas condiciones mínimas de funcionamiento, que en la práctica es una autorización, para luego pasar a la acreditación. ¿Qué es lo que es el licenciamiento? Son funcionarios de la SUNEDU que lo que hacen es una revisión de condiciones mínimas de funcionamiento, es decir, muchas veces hacen un checklist de cuáles son las condiciones mínimas que una universidad debe tener para funcionar. Claro. Mientras que la acreditación es una acreditación de excelencia, donde muchas veces participan los pares evaluadores, académicos reconocidos que van a una universidad y de esa forma se le otorga una acreditación internacional. En este caso, hay varias universidades del Perú que tienen acreditaciones internacionales. Entonces, la discusión que se dio en torno a esta ley era de cómo el licenciamiento tenía que vincularse con la acreditación. ¿Qué quiere decir eso? Que una universidad que está acreditada con estándares de excelencia ya no debería pasar nuevamente por licenciamiento, ¿no? Esa era la propuesta que nosotros como CAPES lo hicimos pública y que creíamos que era importante, pero efectivamente la ley que ha aprobado el Congreso es una ley que no ha recogido esta vinculación con la acreditación, que lo que ha hecho es darle el licenciamiento un carácter de indefinido. Pero un punto acá importante, Luis, es que la propia ley establece ahora algunos mecanismos de supervisión y fiscalización que las universidades van a tener que cumplir. Ahora las universidades licenciadas, es decir, que cumplen condiciones de calidad, van a tener que elaborar informes anuales de condiciones básicas de calidad, auditoría cada 3 años para garantizar condiciones básicas de calidad. Entonces la SUNEDU va a tener que reglamentar esta supervisión y fiscalización. ¿El licenciamiento cada qué tiempo se daba o qué tiempo perduraba? 1 y 2, viene el detalle de que a través del licenciamiento
se podría ejercer cierto control de calidad en las universidades públicas Sin y duda. privadas. Perdón. Sí, sin duda. A ver, el licenciamiento se otorgaba para un periodo de 6, 8 o 10 años. Ya. ¿Ya? Y luego de eso, lo que pasaban es que todas las universidades entraban en un proceso de renovación del licenciamiento, ¿no? Ya el año pasado las universidades habían entrado en un proceso de renovación del licenciamiento. Con este licenciamiento permanente se elimina la renovación del licenciamiento y pasan a un proceso de supervisión y fiscalización. Es decir, si tú estás licenciada, si tú cumples condiciones básicas de calidad, ahora la SUNEDU va a tener mecanismos de supervisión y fiscalización para verificar que sigues cumpliendo con esas condiciones básicas de calidad. Es decir, es un licenciamiento indefinido condicionado a que sigas cumpliendo las condiciones básicas de calidad, ¿no? Ya, y esta fiscalización, esta auditoría, nos garantiza que esta universidad podrá mantener el nivel con este licenciamiento Lo que dice la por ley, vida, ¿o? claro, lo que dice la ley es que Sí. sí, efectivamente se tienen que mantener las condiciones básicas de calidad y por eso que es muy importante estar atentos a la reglamentación que vaya a hacer la SUNEDU La ley con lo respecto dice, a esto. la ley lo dice, pero en la práctica O sea, la es ley, coherente. claro, la ley lo decía también en la 3220, en la que se Ujú. aprobó el 2014, ¿no? Y se cumplió. Ahora, en la reglamentación, ¿qué deberían especificar? Claro, ahí en realidad, como te repito, en esta ley que se ha aprobado, se dice informe anual que la universidad va a tener que entregar, ¿no? Exitoso. Y una auditoría cada 3 años para justamente verificar que se cumplen las condiciones básicas de Ya. calidad. Entonces, obviamente la universidad debería ser capaz de demostrar Claro. que sigue manteniendo las condiciones básicas de calidad con las que se licenció, ¿no? Entonces, la SUNEDU, y por eso que es importante la tarea de reglamentación que vaya a hacer la SUNEDU en las próximas semanas o meses, va a tener que establecer cómo es que se va a llevar adelante a cabo este proceso de supervisión y Ahora, fiscalización. este proceso no implica que pueda generarse ciertos actos de corrupción. Mira, recuerda lo que pasó con cierta universidad, ¿no? Que armó toda una estructura para simular que tenía un edificio de tantos pisos. Y que no logró el licenciamiento, Claro, ¿no? pero Entonces, o sea, lo que pasa es que, claro, el sistema universitario ha pasado del 2014 al 2021 por un proceso de saneamiento y de fortalecimiento, sin duda, ¿no? Se denegó el licenciamiento a 48 universidades privadas y 3 públicas. Las 3 públicas con licencia negada se volvieron a presentar luego de hacer un gran esfuerzo institucional y lograron el licenciamiento de una segunda oportunidad. claro. Entonces, lo que tú tienes hoy es un sistema universitario licenciado y saneado, ¿no? Ujú. Ahora, ¿cómo lo mantienes y cómo elevas la valla? Es lo importante, porque la idea no era que las universidades se tengan con el licenciamiento. Tenemos que aspirar a un nivel de A la calidad más alto. acreditación. A la acreditación, acreditación, exactamente. Ujú. Entonces, lo que sí creemos es que se ha perdido una Disculpa oportunidad. que te interrumpa acá. Sí. El licenciamiento está bajo controles y estándares que tienen que cumplirse nacionales. Las Y la universidades. acreditación ya está en función a estándares internacionales. Así es. la ¿Quién acreditación. acredita? También es bueno saberlo. Sí, las acreditadoras, hay acreditadoras internacionales de muchísimo prestigio que acreditan a las mejores universidades del mundo y hay acá universidades peruanas acreditadas por las mejores acreditadoras del mundo, ¿no? Claro. Entonces, sí, como tú bien lo señalas, la acreditación en su gran mayoría son acreditaciones internacionales que se hacen con pares evaluadores, es decir, un investigador de una universidad top viene al Perú y verifica que efectivamente se están dando las condiciones. Es diferente una acreditación dado por un par evaluador, por investigadores, por reconocidos académicos, del licenciamiento, que es una autorización de funcionamiento, ¿no? Por eso era importante hacer esa diferenciación. O sea, el licenciamiento en la práctica Es una autorización Es una de funcionamiento. autorización. Exacto. Es para una que la autorización de universidad funcionamiento. funcione. Exacto. Claro que con el licenciamiento se vigilaba de que cumpla con todas las Condiciones básicas de calidad. Así se llama. Condiciones básicas, eso. no de No de óptima excelencia, calidad, de no, excelencia. básicas. La excelencia te da la acreditación. Así es, exactamente. Y mira, estábamos tan mal el 2014 en el sistema que estableciendo solo condiciones mínimas de funcionamiento, se cerró la mitad de la oferta privada. A ver, Jorge Mori, lo que estoy entendiendo es que el licenciamiento no era lo idóneo. Según Era el lo que primer está- paso. Tenemos Claro. que verlo como un primer paso. O sea, es el trámite inicial. Es el trámite inicial. Pero es O una el trámite autorización de básico para funcionamiento. funcionar. Así es. Pero no garantizaba la calidad. De excelencia no. La excelencia es acreditación.
Por eso se llamaba condiciones básicas Ya, de calidad. ahora con esta ley que es duramente cuestionada y con estas auditorías, con esta fiscalización que se van a hacer a las universidades, ¿sí se garantiza calidad o no? Se va a mantener el nivel con el cual se licenció. Por eso lo que dice la ley claramente es licenciamiento permanente en caso mantenga las condiciones de calidad que se van a supervisar y fiscalizar. Claro, porque el cuestionamiento era que por qué se le otorgaba un licenciamiento de por vida, ¿no? Ese es el cuestionamiento. Ahora, Exitosa. a través de una auditoría, ¿no? Y si detectan que no están cumpliendo con las condiciones básicas, ¿quiere decir que le podrían quitar el Claro. licenciamiento? Y esa respuesta es justamente la que tiene que dar la SUNEDU con su nueva reglamentación, porque ahí tiene que establecer ¿Quién las reglamenta? sanciones. La SUNEDU. Claro, la SUNEDU tiene que reglamentar esta ley. Y por eso es tan importante que la SUNEDU reglamente adecuadamente este proceso de supervisión y fiscalización, porque estamos a la expectativa, dependiendo de las, Ahora, de las consecuencias, Claro, vas habría a que poder ver que los verificar. grandes lobbies de las universidades privadas no acomoden ese reglamento en función a sus intereses. ¿Podría darse esa posibilidad? O sea, y sobre todo también no perjudicar a los que hacen bien las cosas, Ujú. porque hay universidades que en el país han apostado por la calidad, públicas y privadas. Hay universidades que, como te repito, han logrado la acreditación sin que una ley los obligue. Han Claro. logrado la acreditación con estándares internacionales. Entonces, así como también nos preocupan que las universidades no engañen, creo que también hay que reconocer que muchas universidades públicas y privadas a partir de la reforma se la han jugado por la calidad. Entonces, como te repito, para nosotros desde CAPES, sí esta ley tiene que ser mejorada, creemos que se tiene que vincular con la acreditación, pero por otro lado hay que esperar la reglamentación de la SUNEDU y esperemos que efectivamente tu preocupación o ese tipo de sospechas no se terminen cumpliendo. Yo espero que no. Creo que en el Consejo Directivo de la SUNEDU han entrado también Ya, nuevos actores que pueden... ¿Quiénes integran el consejo directivo de la SUNEDU y si son ellos los que van a reglamentar? Sí, el Consejo Directivo de la SUNEDU es la que va a aprobar la resolución que ¿Quiénes lo termina integran? reglamentando, ¿no? Hoy lo integran un representante, bueno, por ley, ¿no? Ujú. Son 7 miembros, hay un representante del CONCITEC, un representante del CINEACE, Exitosa. un representante del Ministerio de Educación, un representante de los colegios profesionales, 2 representantes de universidades públicas y un representante de universidad privada, ¿no? Entonces son esos 7 miembros. En la práctica actualmente solo hay 5 miembros nombrados. Es un consejo directivo que todavía está incompleto porque el CINEACE y el CONCITEC no han cumplido con nombrar a su representante. Entonces eso también es importante, ¿no? El Claro. consejo directivo tiene que estar completo. Pero Entonces, en este paso, para pasar a la siguiente pregunta, quiere decir que, según tu perspectiva, Sí. obviamente, ¿no? Según Jorge Mori, el licenciamiento de por vida es positivo siempre y cuando se cumplan los procesos de auditorías. Claro, Y les podrían quitar el licenciamiento. claro, o sea, dependiendo de cómo va a ser la reglamentación, puede ser algo favorable para el sistema. Pero va a depender mucho de la reglamentación. Para nosotros lo idóneo, como te repito, hubiera sido vincularlo a la acreditación, ¿no? Que solamente las universidades acreditadas tengan licenciamiento indefinido. Claro, pero yo creo que no sería posible porque es el primer paso al licenciamiento, pues. Y luego ir camino al ascenso. A la acreditación. A la acreditación. Claro, pero era un incentivo. Si tú en la ley ponías solo las universidades acreditadas internacionalmente por una acreditadora internacional no pasa por licenciamiento de nuevo, ¿Ya? era un incentivo para que las universidades se acrediten. O sea, podrías haber Claro. movido al sistema hacia una acreditación. Claro. Entonces, Ahora, desde la ley, esa es una oportunidad que se ha perdido y esperemos que se proponga algún proyecto de ley para incorporar la ya, acreditación ahora ahí. ¿el reglamento pasa nuevamente por el Congreso No, o solamente el reglamento, SUNEDU? el reglamento ya es directamente la SUNEDU, ¿no? El Consejo Directivo de la SUNEDU va a aprobar la reglamentación y el régimen de sanciones que se puedan dar en el marco de esta supervisión y fiscalización. Claro. Ahora también se ha validado ya, se ha oficializado las clases virtuales. Obviamente va a haber un boom Exitosa. con las carreras a distancia. ¿Qué tan saludable es esto para la formación universitaria en el país? Yo creo que hay que separar 2 cosas con respecto a esa discusión. Una cosa es exigir condiciones de calidad para la educación a distancia Ujú. y otra cosa es prohibirla.
En el Perú lo que se ha estado viviendo es prohibiendo la educación a distancia en la práctica. Cuando se ha establecido límites del 80%, por ejemplo, es prohibirlo en la práctica. Solo se ha permitido la educación semipresencial. Y la realidad en el mundo es que hoy existe educación a distancia 100%. Si tú la prohíbes a una universidad peruana, va a venir una universidad ecuatoriana o mexicana y le va a ofrecer 100% virtual a un estudiante peruano. Entonces, la ruta debe ser establecer condiciones de calidad. Que un estudiante tenga un tutor adecuado, que tenga la plataforma virtual correcta, que la universidad dé facilidades de conectividad, ¿por qué no? Pero que dé condiciones de calidad y que la SUNEDU establezca condiciones de calidad es algo en lo que todos estamos de acuerdo, pero en lo que no ha estado bien y que la SUNEDU ha venido haciendo, no ahora, sino desde el 2020, es establecer un límite del 80, 70, 60% que es incorrecto. O sea, porque en la práctica es prohibir la educación a distancia. Y te doy un dato importante. La educación a distancia, sobre todo, es para el estudiante no tradicional. ¿Qué quiere decir? El joven que es padre de familia, el joven que trabaja, la madre de familia que tiene un hijo y no tiene a dónde dejar. Pero El SUNEDU ha estudiante estado no ejerciendo tradicional. este control en función a carreras que necesariamente necesitan la presencialidad. Ojo con eso. El 2023, la SUNEDU saca una norma con un listado prohibiendo la educación semipresencial y a distancia en 13 carreras. No solo medicina, que puede ser una preocupación legítima, sino hasta medicina, trabajo social. Ingeniería, por ejemplo, algunas ingenierías civil. Claro, se requiere todo está moviéndose, Luis, hacia lo híbrido. O sea, efectivamente hay todavía la tecnología, digamos, si bien en algunos países ya uno Pero si vamos a lo híbrido, SUNEDU sí tenía razón en todo caso. No, porque la SUNEDU prohibió también lo híbrido. O sea, la norma del 2023 prohibió semipresencial y a distancia en 13 carreras. Por este prejuicio que hay sobre la educación a distancia, que desde mi punto de vista es incorrecto. Porque justamente tenemos este temor de decir que ciertas carreras, la educación a distancia, cuando, como te repito, en la práctica, si tú prohíbes en el Perú que una universidad peruana con condiciones de calidad brinde educación a distancia, lo que estás generando es que los estudiantes peruanos vayan y busquen una oferta internacional y que por reconocimiento de grados y títulos la SUNEDU va a tener que reconocer ese título. Entonces generas una competencia desleal, si lo quieres ver así, contra la universidad peruana licenciada. Jorge Mori, para terminar, ¿desde cuándo aplicaría esto? Bueno, en realidad ya la ley está promulgada, así que ya es de aplicación, digamos, inmediata. Esperemos solamente la reglamentación. Virtuales, las carreras 100% virtuales, ¿desde cuándo aplican? Bueno, en realidad estarían aplicando ya desde el próximo ciclo. Claro, desde el próximo ciclo, ¿no? Perfecto. Muy bien, Jorge Mori, muchas gracias por visitarnos. Gracias a ti, Luis. Jorge Mori es director ejecutivo del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior. Muchas gracias. Gracias a ti.